Las expresiones artísticas siempre han funcionado a lo largo de la historia para mostrar las realidades y vivencias de nuestras épocas. Acompáñanos en esta serie de podcasts en donde hablaremos sobre cine, derechos humanos, arte, diversidad y mucho más. Podcast creado en el marco de la primera muestra de cine LGBTIQ+, del Circuito Gran Cine, con el acompañamiento de la Embajada del Reino de los Países Bajos y el apoyo de las organizaciones Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, País Narrado, País Plural y Joven Pride. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Como ya vieron al inicio, esta es una serie de podcasts que vamos a estar llevando a cabo. Mi nombre es Vanessa Blanco y soy parte de Joven Pride, una organización que trabaja por defender los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en específico las juventudes, y además también está liderado por puras mujeres. Exacto, mi nombre es Karina Mantilla, también formo parte de Joven Pride y hoy en este primer episodio del podcast estamos con Fabricio Sánchez, ¿verdad? Fabricio, cuéntanos de ti, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy el encargado de prensa del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, y bueno, encantado de estar acá con ustedes. Oye, qué fino, y cuéntanos de qué se trata el observatorio, cuánto tiempo tienen ya funcionando, más o menos qué hacen como tal. Sí, bueno, el observatorio tiene poco más de un año. En este tiempo ha crecido bastante. En un principio nació con el objetivo de documentar las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+, principalmente por temas de prejuicios, discursos de odio, crímenes de odio. Y bueno, en un principio, tomando en cuenta todas estas realidades, se presentó un informe a principios de año. Y ya ahorita, a mediados de año, estrenamos el servicio de atención psicolegal, donde las personas LGBTIQ+, además de nosotros recibirles la denuncia, también tenemos la oportunidad de brindarle asesoría o legal o psicológica, porque sabemos que las violencias que enfrentamos las personas LGBTIQ+ en el país suele enfrentarnos a distintas barreras y puede ser muy complicado. Por eso esto es muy necesario pues, para nuestra población. ¿Nos puedes contar un poco qué hallazgos han tenido como en esas investigaciones para las personas que no saben qué tipo de violencia puede sufrir una persona de la comunidad LGBTI? Sí, bueno, nosotros tenemos un informe macro y también tenemos 4 boletines. Okay. En el informe macro, que reflejó las cifras del año 2022, pudimos documentar al menos 97 casos de personas víctimas de violencias hacia la población LGBTIQ+, y hasta marzo, en uno de los últimos boletines, documentamos 60 casos de violencias a las personas LGBTIQ+. Marzo fue uno de los meses en los que más se documentaron encontronazos con figuras públicas, quizás discursos de odios, y bueno, es una situación que continúa, lo vemos muy reflejado en las redes sociales. Creo que una de las cosas más comunes y también algo de lo que se ha documentado en el observatorio es principalmente estos altercados en espacios públicos con representantes del Estado, por ejemplo, policías, también en redes sociales, figuras públicas, cuando dicen defender algo y lo que terminan es pues alterando o defendiendo cosas que no van con los derechos humanos. Claro. ¿Y esta necesidad de que surge el observatorio, de dónde viene? A ver. Bien, surge de la necesidad de pues precisamente reflejar estas cifras que el Estado no estaba dando. Principalmente ese es el origen, darle al Estado la data que no está dando y pues que sirva. Está allí en nuestro portal web, están los informes para que no solamente el Estado, las organizaciones del Estado, otras organizaciones también puedan usar estas cifras para crear estrategias para incluir a las personas LGBTIQ+, crear protocolos contra la violencia, contra la discriminación en empresas. Bueno, tienen muchos usos y la verdad me parece una iniciativa bastante importante, sobre todo para nosotros. Y algo de lo que no se menciona mucho es también para crear memoria histórica, ¿no? Porque así como lo hace el cine, como lo hace el arte, estas cifras pues tienen un objetivo también y es no olvidar. Y eso me parece sumamente importante. Increíble, Fabricio. Acabas de decir una de las cosas más importantes, y es que el arte justamente
ayuda a visibilizar o a expresar, ¿no? Recordemos que este podcast lo estamos realizando como parte de la serie de muestra de cine LGBTIQ+, que estamos realizando en conjunto con Gran Cine. Es su primera muestra de cine LGBTIQ+, lo que nos emociona mucho, y además también estamos en conjunto con la Embajada del Reino de los Países Bajos, que nos ha estado apoyando también en toda esta dinámica de distribución, de llevar el cine a lugares en donde quizás no es tan común, a comunidades, a espacios en donde cualquier persona pueda asistir. Lo más interesante de este proyecto de Gran Cine y la Embajada del Reino de los Países Bajos es que no solamente buscaron a una organización que trabajara con cine, sino que también nos contactaron a las organizaciones LGBTQ+, y mucho más importante además, a las organizaciones jóvenes, lideradas por juventudes, para llevar este aprendizaje también que tenemos a otras personas que puedan estarnos escuchando y que no necesariamente sean del entorno de la sociedad civil. Y estas organizaciones son el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, País Narrado, País Plural, y nosotras, Joven Pride, que estamos hoy haciendo este podcast con ustedes. Con todo esto y también lo que tú dijiste del tema de hacer memoria, ¿no? Y eso que bastante lo hace el cine y el arte en general, justamente dejar como eso plasmado allí, y sobre todo en esto de mostrar las realidades. Te pregunto directamente si tú crees que el cine funciona para visibilizar, sensibilizar o concientizar sobre todo esto, sobre las situaciones y las realidades que vivimos las personas LGBTIQ+. Sí, totalmente. Opino que el cine no solamente tiene la capacidad de sensibilizar, de transmitir un mensaje, sino también tiene la capacidad de educar en muchos casos, ¿no? Y sobre todo educar a las personas que quizás no suelen entender algunos términos o algunas realidades. Entonces quizás pueden ver alguna dinámica reflejada en el cine, dinámicas que nos representan a nosotros, a las personas LGBTQ+, y pues se sienten quizás identificados, pueden generar quizás empatía. No siempre ocurre así, pero yo creo que sí, totalmente tiene la capacidad de sensibilizar, de transmitir una serie de mensajes importantes, más allá de lo que quizás pueden ver en redes sociales, quizás una protesta o algo así. Claro, ¿no? Son como otras maneras de mostrar unos escenarios que a veces ni siquiera conocen, ¿no? Y esto me trae un poco, nos trae, que lo hablamos también, de qué es lo que sucede con esto de la aparición de personajes, de la aparición de personajes LGBT mucho más como se veía antes, y esta lucha que se tiene desde la población en general de que eso está siendo como obligado, como forzado, como que no, que ahora aparecen todas estas personas acá, entonces empieza lo de la inclusión forzada, lo que hablan como eso. ¿Para ti existe esto de la inclusión forzada? Yo no creo que exista la inclusión forzada. La verdad creo que sí, durante un tiempo existió mucha aparición en cine por cuotas. Por ejemplo, en un cine principalmente de personas blancas, de corte europeo también. Después empezó a aparecer las personas racializadas. Más adelante empezó a aparecer quizás personas queer dentro de las películas. Pero siento que el tema generacional en cuanto a los creadores y en cuanto al contexto social también ha ayudado a avanzar a que creadores LGBT pues puedan crear historias y que pueda ser mucho más orgánico la aparición de personajes LGBTIQ+ en distintas películas, series, filmes, documentales. Precisamente eso, me parece que estamos avanzando hacia allá y creo que cada vez es mucho más orgánico, y quizás eso le incomoda a personas porque ya es mucho más natural la aparición de personas LGBTIQ+ en el cine, pero no creo que es una inclusión forzada, más bien creo que es parte de la evolución de la misma dinámica del cine, que es representar a la realidad. Eso, justo te iba a decir que cuál sería esa contraparte de lo que llaman inclusión forzada, y es con lo que termina justamente tu discurso, que es la representación. Sí, la representación de la realidad, y me parece vital que espacios como este de la muestra de cine LGBTIQ+ se den, sobre todo en comunidades que no tienen la oportunidad de ver cine constantemente, y sobre todo sobre temas LGBT. Muy interesante lo que mencionan, porque en esas dos áreas de preguntas que le acabas de acercar hay
tengo en mente una frase que me dijo ayer un amigo que me dijo, me estaba contando que una compañera de él estaba llorando y me dijo esto: yo no podía entender por qué estaba llorando, porque no sabía cuál era su motivo y eso me impedía empatizar con esta persona. Y a mí eso me hizo como clic y fue así como que, claro, hay muchas personas que no empatizan con la comunidad LGBTIQ+, que no entienden el activismo, que no comprenden por qué existen organizaciones, por qué hacemos eventos como este, porque no conocen la realidad. Y es como algo que surgió de una conversación tan sencilla, pero a mí me hizo pensar que evidentemente si tú no conoces una realidad, no puedes empatizar, no puedes entender, ¿no? Y una de las cosas que también quería mencionarles es que ya que estaban hablando como, bueno, del cine, si el cine aporta o no, cuál es la importancia del cine, tengo aquí una definición que me gustaría leerles para que no se pierda, porque está bien interesante, que dice que el cine, justamente empleado como una fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la sociedad, conocer diferentes culturas, dar visiones en torno a situaciones o acontecimientos pasados y además crear memoria histórica. Eso es sumamente importante. Y otra de las cosas que encontré es que 4,12 millones de boletos se vendieron en los cines de Venezuela en el primer semestre del año 2023. Entonces estamos hablando que hay ahorita un aumento del 44% de personas que van al cine desde el año 2022. Esto puede tener, digamos, diferentes razones, sobre todo después de la pandemia. Claro. Había mucho miedo para la industria del cine cuando empezó la pandemia y cuando llegaron las plataformas de streaming, porque una de las cosas que se pensaba era que la gente iba a dejar de asistir a los cines, porque ya todo lo tenías en una computadora, porque ya la gente veía una película desde el celular, pero lo que sigue diciendo las estadísticas es que a las personas les interesa ir al cine, ¿no? Entonces esta frase, estos datos lo dio desde estos datos que estoy mencionando los estoy extrayendo de la revista F y fue con el presidente de la Asociación de la Industria del Cine, ASOINCI, José Pizano. Y se dice que hace años Venezuela llegó a tener más de 30 millones de espectadores en el año 2011. Entonces podemos ver que para la sociedad venezolana realmente el cine es algo importante, ¿no? Y haciendo referencia a que el cine es algo importante, una de las grandes cosas que ha logrado esta muestra de cine LGBTIQ+, es tener, además de películas de diferentes nacionalidades, tenemos también en la muestra películas venezolanas. Y algunas de ellas que están, digamos, presentándose como premier. Se presentó la película Intemperie, que narra la vida del poeta Armando Rojas Guardias, y está dirigida por los hermanos Rodríguez, y supremamente increíble esa película. Es una película que narra la vida de este poeta y su búsqueda entre la homosexualidad, su religión y el arte, su poesía, y es algo que desde Venezuela pues muy poco sabemos, ¿no? Y además de esta película de Armando Rojas Guardias, Intemperie, también se pudo disfrutar de las películas Trans Caracas y Family Pride, dirigidas por María Millán, una directora venezolana también, que prestó sus cortos justamente para esta muestra de cine LGBTIQ+, que nos llena además de orgullo, sobre todo a nosotras que además somos mujeres y que también es como una de las partes de la representación. Entonces, bueno, no quería como llenarlos de tanta información, pero me parece que es un punto sumamente importante para entender, bueno, cuál es esa importancia del cine y de cómo podemos ayudar a que otras personas puedan conocer las realidades. No sé. Sí. Me parece espectacular. Siento que lamentablemente el cine venezolano no ha tenido la oportunidad suficiente de mostrar cine LGBTIQ+, más allá de algunas películas como Sheila, Una casa romeíta, Azul y no tan rosa y otros filmes relacionados a la comunidad LGBTIQ+, pero siento que toda esta nueva camada de directores que van a surgir en un futuro van a ser mucho más sensibles sobre estos temas y pues seguramente veremos muchos personajes memorables LGBT y que no estén estereotipados como se hacía antes. Yo siento que ese es el futuro del cine y hacia allá es que debemos apostar.
y que el futuro del cine viene también representado por lo que ha pasado a nivel de la historia, ¿no? De la historia, de lo que se esperaba antes, de cómo estaba la situación de Venezuela antes en relación a los derechos LGBT, de cómo estamos ahorita, de cuál es la apertura para tocar estos temas más abiertamente y que no sea tan clandestino y que cada vez vamos más hacia allá, ¿no? Lo que acabas de decir, como que ya viene la dirección mucho más abierta a tocar los temas o que son películas directamente que trabajan un tema LGBT o que hay representación LGBT en la película sin que haya mayor problema, ¿no? Entonces eso me parece súper impresionante y me parece un avance buenísimo para todo lo que es el cine y la cultura en general. Justo acabas de decir eso y pasó que en una de las muestras de cine cuando iniciamos, una de las personas en la rueda de prensa que se hizo preguntaba como que, bueno, ¿y cuáles son las edades permitidas para estas películas? Y si bien es cierto, todas las películas deben tener un nivel de censura, una categorización, esta pregunta venía como que ligada un poco más... Porque tienes que saber del LGBT después de tal edad. Sí. Y entonces quería preguntarles a ustedes cómo veían, cuáles creen ustedes que son como, o esos problemas que vemos normalmente en el cine LGBTIQ+, que está como lleno de prejuicios, si han podido como identificar algo antes en algunas películas. Bueno, yo en mi caso, a ver, siento que antes de ver la película mucha gente está como predispuesta a ver cine LGBTIQ+, porque siente que se va a topar con, lamentándolo mucho, todavía hay una visión estereotipada de las personas LGBTIQ+, por ejemplo, trabajadores sexuales, o quizás este tipo de contenidos que quizás pueden ser censurados, que puede ocurrir, y está bien en algunos casos, pero en otros casos, en la mayoría de los casos, no suele ser así. Siento que además de los estereotipos, también hay como mucha predisposición a lo que se va a ver y se cataloga como malo al ser distinto. También está, no sé, la poca representación de mujeres, personas racializadas y estos grupos también vulnerables que una vez presentes quizás tampoco pueden ser atractivos para las personas. También está por ejemplo la parte empresarial, no suele darse suficiente apoyo a algunas películas por ciertos temas. Entonces son algunas de estas barreras que impiden no solamente a nosotros consumir cine, sino a todas las personas que tienen la posibilidad de hacerlo. Qué graciosa esta pregunta, ¿no? Porque me pongo a pensar como que de qué depende la categorización de la película, ¿no? Y de eso no depende que si niveles de violencia, niveles de sexualización en la película. Entonces, ¿por qué el simple hecho de que salga una pareja homosexual o que haya la representación de una persona LGBTI en la película o en el film sería motivo de categorizarla para mayores de edad, ¿no? Entonces, es como si las infancias LGBTI no existieran, ¿no? Como que no, hay una edad para saber de ello, no. O sea, ya está, hay infancias LGBT, por lo tanto, y necesitan justamente esta representación, y que la representación de nosotros no es a través de la sexualización, sino de nuestra vida misma, de nuestra existencia. Entonces, que lo pregunten, yo no estaba en la rueda de prensa, yo me hubiese quedado también así como que, vamos a ver qué se le responde a esta persona, porque de verdad es como si nuestra existencia fuese censurada, ¿no? Claro, bueno, eso también corresponde a un sesgo generacional. Claro. Quizás no todos tenemos la posibilidad de estar sensibilizados con estos temas y precisamente que se haga la pregunta y que se exponga, pues dar la oportunidad de corregir y de avanzar. Claro, importante lo de corregir y avanzar, porque entonces sin salirme tanto del tema, pero trayéndolo a colación, pasa lo mismo con lo de la educación sexual integral, ¿no? Es que eso tiene que ser a partir de tal edad y bueno, para eso está ideada, para que se aborden diferentes edades con el contenido necesario o adaptado para la edad de quienes vayan a recibirlo. Y a partir de, según la ley orgánica, la LOMNA, a partir de los 14 años de edad, los chamos tienen la oportunidad de solicitar información relacionada a la salud sexual y reproductiva sin ningún tipo de barreras y obviamente pues adaptada a su edad, a su entorno, a su contexto. Y bueno, me parece espectacular que ellos tengan la oportunidad porque precisamente se busca evitar
violencia sexual, distintos tipos de violencia a los que se pueden enfrentar, siendo una población también vulnerable en las infancias. Sumamente interesante lo que dicen, porque además que nombras el tópico de las infancias, de las adolescencias, justamente la película con la que se abrió el festival fue una película de Países Bajos, en específico, que se llama Los Muchachos, de Misha Camp, y narra la historia de una adolescente de 15 años que descubre en el medio de su proceso de adolescencia que le gustan las personas de su mismo género, y es así como todo un tema para esta persona, y la película es tan hermosa y no tiene nada relacionado a los prejuicios que estábamos hablando allí, es simplemente tal como dice el título de la película, Los Muchachos. Se muestran situaciones de deporte, de cómo también además tiene que mantener como una firmeza porque es un hombre, del padre que es como estricto, del hermano que es súper rebelde, pero que entonces es así como un Casanova con mujeres y él no, y se encuentra en esa diatriba, y es una película sumamente hermosa a nivel fotográfico, que es justamente eso, ¿no? Que salgamos de esa visión que se tiene de las películas. Justo para allá era que quería ir, aprovechando que está Fabricio, que es del Observatorio de Violencia, y que normalmente o lo más común que tenemos en la representación de las películas y las series es que las historias LGBT son terribles, son violentas, tienen un desenlace pero de mucho sufrimiento. O nos ponen de villanos. Exacto, entonces es como, oye, ya va, no solo, o sea, no es que somos eso, podríamos serlo como absolutamente cualquier otra persona, pero entonces muchas veces se enfocan desde allí, es como desde la violencia, desde todo lo que vive una persona LGBT, entonces mientras describes eso es como, qué lindo que también hayan eso, pero normalmente sí, en su mayoría lo más común es que vemos son historias violentas, de sufrimiento, con un desenlace terrible, donde al final pasa todo mal y uno que qué miedo. Sí, bueno, lamentablemente las realidades LGBTIQ+, sobre todo en Venezuela, son muy variadas. Existen muchos grupos vulnerables dentro de la población LGBTIQ+, que quizás, bueno, en todo el mundo también, que puede llegar a tener una visión sobre lo que implica ser LGBTIQ+. Un grupo vulnerable que pues enfrenta una serie de barreras que puede llevarlo a ser un personaje malo en una película, o una persona que pues llegó a un puesto de poder y tuvo una oportunidad que muchos no tienen. En el caso de Venezuela, pues siento que hay mucho material por hacer, muchas historias que contar, sobre todo en lo relacionado a nuevas narrativas sobre las personas trans, queers, no binarias. Quizás acá pues falta mucho explorar esas áreas y darle la oportunidad, por ejemplo en el área documental, hay muchas historias increíbles. Por ejemplo, el arte drag siento que está teniendo mucho impacto dentro de nuestra sociedad, igual que los kiki, la cultura ballroom, increíble. Entonces son todos este tipo de historias que están surgiendo, que tienen una oportunidad increíble de contarse, pero pues tenemos que quizás esperar un poquito más a que surjan nuevos creadores que se atrevan a contar esas historias. En cualquier caso, me parece actualmente que existe buena representación LGBT. Lamentablemente en Venezuela no es así, pero pues estos espacios dan la oportunidad de que eso ocurra. Hay muchas historias que no han sido contadas, muchas historias que pueden ser contadas, como por ejemplo esta de Los Muchachos. Me parece un enfoque bastante increíble, mostrar una dinámica y mostrar cómo, por ejemplo, una estructura patriarcal puede afectar tanto a un niño, a un chamo, ¿no? Eso también, por ejemplo, personalmente me pasó, crecí en una familia machista, pero bueno, el acceso a la información pues me ayudó a tener mejores herramientas. No todos tienen esa posibilidad, es un privilegio, es la verdad, pero pues a través del cine, a través de las películas, podemos sensibilizar y podemos contar muchas cosas más allá de la violencia. Que es justo de lo que venimos hablando, de cómo ha evolucionado, y que el detalle es que ahora las historias sean también historias de este estilo, ¿no?
sean historias que no solo generen miedo, porque muchas veces viene este miedo de las familias o de los representantes, porque, oye, si las películas te muestran todo el sufrimiento, entonces yo quiero que la persona que yo quiero también pase por esto. Muchas veces viene de allí y no lo vemos, pero también es una realidad que no se puede ocultar. Sí. La violencia con la que somos pues atravesadas. No, súper interesante. Yo creo que en realidad todas las preguntas que respondimos hoy tienen como un mismo marco. Yo simplemente quisiera preguntarles si hay algún mensaje que quisieran dar como final, y yo creo que todo lo que hemos respondido da una visión bastante interesante ya. Sí, bueno, agradecido por la invitación. Desde el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, estamos a la orden para atender a las personas de la comunidad LGBTIQ+, en el país, víctimas o sobrevivientes de violencia. Es importante destacar que no están solos, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Las personas que han sido víctimas y han sobrevivido a un acto de violencia, es importante denunciarlo. Sabemos que no todas las personas tienen las herramientas para hacerlo. Desde el observatorio estamos a la orden para brindarles esas herramientas y también pues para atender la denuncia en el momento que la persona lo desee, porque también hay que respetar eso, los procesos de cada quien. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @OBBLGBTIQ, en TikTok y en Twitter, y en Instagram nos pueden seguir como @NoMásDiscriminación. Por ahí estamos al tanto, tenemos grupos de apoyo también, unos grupos de apoyo presenciales en otras zonas del país, grupos de apoyo virtuales. Es decir, bueno, estamos, al igual que ustedes, pues poco a poco estamos creciendo y creando una red de apoyo pues que nos permita no solamente atender y reflejar la violencia, sino acompañarnos unos a otros. Súper importante. Gracias Fabricio, gracias Vane, gracias a ustedes por quedarse hasta acá, por acompañarnos en este primer episodio de la serie de podcast que vamos a tener, por todo esto de la muestra LGBTI de Gran Cine. Agradecidos con este espacio que espero que se mantenga y que se alimente, por eso también contamos con ustedes para que puedan por allí decirnos qué tal les parece o qué quisieran que siguiéramos abordando por acá. Sí, además también voy a aprovechar, ya que dieron toda esa información, de citar una de las frases que dijiste tras cámaras, porque siento que estuvo interesantísima, que fue que, bueno, esperamos que justamente esta muestra en Venezuela y otras que se han hecho también nos den como esa valentía para que creadores de cine puedan atreverse a contar historias más apegadas a la realidad, y creo que justamente eso ha sido lo interesante de esta muestra, que hemos podido participar como organizaciones jóvenes que trabajan este tema en conjunto con Gran Cine. Muchísimas gracias, estamos en los espacios de Gran Cine que nos han prestado sus espacios para hacer esta serie de podcast. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos y además también a las demás organizaciones, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, a País Narrado, a País Plural y nosotras quienes fuimos sus hosts de hoy, Karina Mantilla y Vanessa Blanco. Ambas estamos detrás del equipo de Joven Pride. Entonces les invitamos a seguir al tanto. A la fecha de que están viendo este podcast, todavía quedan funciones en comunidades, en universidades en donde vamos a estar teniendo cineforos y pueden encontrar toda la información en las redes sociales. Compártanla y bueno, muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. Gracias. Chaito. Porque el arte es cultura y las personas LGBTIQ+ somos parte de ella. Escúchanos en estos episodios que tenemos preparados para ti. Y aprende un poco más de nuestra realidad.